Claro, tiene que ser ayuda idónea para los varones. Ese es el papel de la mujer. Claro, eso dice la Biblia. Y su idea de convertir el Salar de Uyuni en un lugar de recreación para adultos muy parecido a lo que se tiene en Las Vegas. Tratemos de combinar, por favor, esas dos imágenes. El Salar y más o menos así. Las Vegas. ¿Esa era la idea, doctor? Sí, hotel hecho de sal. Todo un Disneylandia hecho de sal. Pero gestionando la legalización de juegos de tipo pachinko. ¿Cómo? ¿Sabe qué pachinko, no? Claro, Un juego de... Sí, los juegos. Sí. Monedas y, Sí, juegos y de palanca. moneda. Claro. Ya, eso. Entonces, Están los casinos. El casino. Sí. Legalizar el casino en Yunga. Solamente en esa zona. En el Salar. En el Salar. Va a traer turismo, pero a nivel internacional. Si ahora trae turismo increíble el Salar. O sea, si en Estados Unidos lo tienen, ¿por qué no podemos tener nosotros? O sea, podemos tener mejores ambientes, dentro de octava maravilla, construir una Disneylandia de esa. Y bueno, todo tipo de juegos, claro, obviamente que tiene que ser sano, con la protección que corresponde, y para atraer los turistas. Fusionar taekwondo con el tinco con el taekwondo. A ver, le hemos traído una idea para que más o menos veamos qué sale. A ver, cuando quieran, señores. A ver, ahí está. El tinco. Ay, caray, soy feliz con mi whisky. Ay, caray, soy feliz, que viva la vida. Ji Yun-chung, candidato a la presidencia por el Frente para la Victoria, abordó 9 distintos ejes para explicar más acerca de su plan de gobierno, el cual asegura debe acercarse más a los jóvenes y generar cambios integrales en base a la religión que profesa. Y después de mostrarles el resumen, vamos a lo que está pasando en este momento, porque en el transcurso, bueno, hace algunas horas prácticamente, la agrupación Juntos ya ha reconfirmado su disolución. Estamos con su vocero, uno de sus voceros, Edwin Herrera. Señor Herrera, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Miriam. Como usted decía, en la tarde de este lunes se ha reunido la directiva nacional de la Alianza Juntos y ha determinado por unanimidad emitir esta resolución que en su primer punto dispone y aprueba la disolución de la Asamblea Juntos. En la segunda parte solicita al Tribunal Supremo Electoral la extinción de la alianza y por tanto dejar sin efecto una resolución del Tribunal Supremo Electoral de principios de este año que registraba la Alianza Juntos a nivel nacional. El tercer punto es muy importante, señala que las listas de candidaturas de la Alianza Juntos se las tenga como no presentadas, vale decir que quedan fuera de la carrera electoral el binomio y más de 300 candidaturas a escaños parlamentarios. Y el cuarto punto es instruir a los delegados ante el Tribunal Supremo Electoral iniciar los trámites correspondientes. ¿Se ha llevado ya a cabo esta instrucción, el cuarto punto? Sí, mañana, a primera hora de la mañana, a través de una carta notariada, se va a presentar la solicitud de disolución de la Alianza Juntos. Esperemos que el Tribunal Supremo Electoral, a través de su sala plena, se reúna, conozca y emita un pronunciamiento que esperemos sea positivo según la solicitud y según la norma que rige este tipo de trámites. Esto era justamente lo último que faltaba, ¿no es cierto? Porque todavía durante el fin de semana se andaba especulando si es que los candidatos a senadores y diputados iban a continuar con justamente la sigla de la alianza, ¿no es cierto? Pero ya no va más entonces, señor Herrera. Así es, Miriam. Lo que pasa es que tiene que ser una decisión integral. La declinatoria de la candidatura de Yanine Áñez y de Samuel Doria Medina tiene que ser seguida por el resto de los candidatos, porque nos parece una señal muy importante en defensa de la democracia y buscando la unidad para que el MAS no retorne al poder. Muy bien, con esto más, entonces ya queda todo sellado y sacramentado, como se dice, para luego estar con ya toda la tranquilidad del mundo de haber hecho las cosas en forma correcta. Sí.
hemos dado un paso muy importante de cara a la búsqueda de la unidad. Ya es responsabilidad de las otras candidaturas el seguir este paso, emularlo si es posible, o generar otro tipo de estrategias que busquen cerrarle el paso al MAS y a todo lo malo que conocemos de ese partido. Muy bien, muchísimas gracias, señor Herrera. Muy buenas noches, hasta una nueva oportunidad. Que tenga buena semana, Miriam, querida. Muy bien, gracias. A ver, vamos a ver lo que ha pasado este fin de semana con las campañas electorales. Usted está viendo, algunos sí han salido en bicicletas con distanciamiento social, utilizando el barbijo, porque ha llamado la atención. Vean ustedes, si bien es una caravana grande e importante, ha habido distanciamiento. En otros lugares no ha sido tan tranquila la caravana, ¿no es cierto? Hemos visto lo que ha pasado en Cochabamba, pero en unos instantes más le vamos a comentar. Pero ustedes están viendo todo lo que está aconteciendo, y acá esto es de la ciudad de El Alto, una caravana impresionante. Estamos viendo al señor Camacho, que ha estado yendo por diferentes partes del país, y ahí están todas las agrupaciones que han estado caminando de un lado a otro lado, tratando de convencer, tratando de conquistar el voto de la ciudadanía, especialmente de aquella que todavía está pensando qué va a hacer, por quién va a votar el próximo 18 de octubre. Estamos ya, ¿cuánto? A 27 días de las elecciones, sí, señores. Esta noche vamos a realizar un debate sobre un tema muy importante. Justicia. ¿Cómo está la justicia en nuestro país? Siempre han dicho que es un tema sumamente importante y necesario. Se ha hablado en cuantas ocasiones de la necesidad de hacer una reforma importantísima, pero ¿hasta dónde hacer esa reforma? Vamos a ver qué es lo que dicen nuestros invitados esta noche, que se están presentando justamente en el debate para poner sus posiciones. Estamos en este momento con don Carlos Alarcón. ¿Cómo está? Es vocero de Comunidad Ciudadana. Bienvenido. Muy buenas noches, Miriam. A través suyo, un cordial saludo para todos los televidentes a nombre de la Alianza Comunidad Ciudadana, de nuestro candidato Carlos Mesa y a los otros dos candidatos que nos acompañan en el debate. Muchísimas gracias. Estamos también con la señorita Canela Crespo. Ella es candidata por el Movimiento al Socialismo. Bienvenida. Muchas gracias, Miriam, por el espacio, y un saludo a los otros dos panelistas. Adelante con el ejercicio democrático. Muy bien, gracias. Carlos Alberto Goita también nos está visitando. Él es vocero de Libre 21. Bienvenido. Muy buenas noches, Miriam. Un saludo a toda Bolivia, un querido y afectuoso saludo a Carlos, a Canela, que nos acompañan. A las órdenes. Muchísimas gracias. El tema realmente es importante e imprescindible, además, analizarlo, ¿no es cierto? Les pido, por favor, a cada uno de ustedes, en el espacio de 2 minutos, que puedan hacer un análisis breve, dentro de esos 2 minutos, de la situación de nuestra justicia. Voy a comenzar con la señorita Crespo, por favor. Bueno, yo creo que mucho hablamos de la crisis de la justicia, ¿no? Pero yo creo que en realidad hay que hacer un lado este término, ¿no? Y porque implica además dos cosas que son completamente falsas. Lo primero es que sería algo coyuntural o momentáneo, y lo segundo es que connota que en algún momento la justicia hubiera estado bien, ¿no? O que hubiera sido sana, cuando eso nunca fue cierto. Con esto no quiero de ninguna manera empezar deslindando responsabilidades nuestras, ¿no? Sí creo que la responsabilidad del gobierno del MAS no recae en haber podrido la justicia, como seguramente vamos a querer hacer ver, algunas personas van a hacer querer ver, pero sí recae en no haber propulsado una reforma judicial estructural, ¿no? Que asegure que el órgano judicial cumpla, pues, con sus atribuciones y obligaciones. Ahora, no creo que no se haya intentado. Ha habido intentos muy, muy importantes, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a la Cumbre de Justicia del año 2016 o a la promulgación del Código del Sistema Penal. Sin embargo, no solamente fueron intentos insuficientes, sino que además hubo muy fuertes resistencias a que estos intentos tengan éxito, ¿no? Entonces, en este momento, en la estructura del MAS, tenemos muchas discusiones internas sobre justicia, muchas no resueltas también, pero otras sí, y se han plasmado, pues, en nuestras propuestas, en nuestro plan de gobierno, con aportes transversales de bastantes espacios distintos, que asumimos también la autocrítica, pero también la defensa de los logros para ir más adelante, ¿no? En el tema de la justicia creo que es urgente salir de la demagogia
y de los discursos abstractos que no nos sirven para nada y plantear propuestas serias y con acciones reales, ¿no? En ese sentido, cuando en el desarrollo de este debate, las propuestas que voy a plantear responden a un tema estructural, ¿no? Y creo que es en ese sentido y en esos términos que tenemos que hablar de la justicia hoy en Bolivia. Muchísimas gracias, señorita Crespo. Por favor, señor Alarcón, lo mismo, un análisis de la justicia en Bolivia. Sí, con gusto, Miriam. El estado del sistema judicial y fiscal en Bolivia es desastroso. Como dice nuestro candidato a la presidencia, se suman 3 defectos estructurales: la total dependencia y sumisión hacia un partido político, que es el que tiene que ver con la elección de los últimos jueces, el movimiento al socialismo, altos niveles de corrupción y de falta de transparencia, y un total grado de ineficiencia y capacidad profesional. Obviamente que con este sistema, en estas condiciones, no podemos dar una respuesta satisfactoria a los problemas más lacerantes para la sociedad. Estamos hablando básicamente de crímenes violentos contra las mujeres, contra los niños, contra los ancianos, que son situaciones donde Bolivia está ocupando los primeros lugares, inclusive a nivel latinoamericano, generando un estado de total indefensión de las mujeres, de los niños, de los ancianos, y esto ya no puede continuar así. Entonces, si el diagnóstico es que el sistema fiscal y judicial en Bolivia es un total desastre, porque esencialmente no es independiente del poder político y económico, la respuesta la tenemos que buscar ahí. Nosotros estamos proponiendo, y eso lo vamos a hablar en la segunda parte del debate, una propuesta estructural para cambiar de raíz todo el sistema fiscal y judicial de Bolivia en los primeros meses que entremos al gobierno. Muy bien, muchísimas gracias, señor Alarcón. Por favor, señor Goitia, la misma pregunta, 2 minutos. Gracias, Miriam. Bueno, la verdad es que cuando uno quiere describir cómo se encuentra el sistema de justicia en Bolivia, pues uno empieza a llorar porque es catastrófico. Y simplemente para tener en cuenta algunos datos, y es que de cada 10 procesos que entran, cada 10 juicios que se hacen ante tribunales, 3 o 4 terminan siendo resueltos y el resto pasa como carga judicial al año siguiente, y así sucesivamente, de tal forma que va creciendo. Cada año cerca a 350.000 causas no se resuelven en Bolivia y se pasan como carga para el año siguiente. Además, sumemos a esto que del presupuesto general del Estado, que este año fueron 282.237 millones más o menos, solo el 0,54% se asigna al Poder Judicial. Tenemos lugares donde no hay jueces, donde no hay fiscales, y en las ciudades pues los jueces y fiscales ni se abastecen para resolver todas las causas que entran. Es un problema crítico, pero más allá de las cifras, más allá de los elementos que todos conocemos como la falta de independencia, tenemos el problema que atraviesa el ciudadano día a día. O sea, hay un ser humano de carne y hueso que llega a tribunales con la esperanza de encontrar justicia y lo que encuentra son problemas. Se encuentra con corrupción, se encuentra con burocracia, se encuentra con retardación y se encuentra con una tónica que es lacerante, una tónica que duele. Si uno no tiene poder político, si uno no tiene el padrino político, si uno no tiene poder económico, uno está condenado a que su proceso nunca avance. Y si uno no tiene plata para poder cubrir lo que representa ir al tribunal, papeles, fotocopias y un montón de elementos que se suman, uno está simplemente en la lona. Y finalmente, el hecho de que efectivamente el Poder Judicial carece de independencia. Muchísimas gracias. Ustedes son libres de intervenir en este debate. Le voy a preguntar a la señorita Crespo todo lo que han dicho sus interlocutores. Corrupción, hay una sumisión al Estado entre los que están formando parte de este sistema judicial. También se está hablando de burocracia, de retardación de justicia, altos grados de sumisión, corrupción también, ¿verdad, señorita Crespo? Mira, yo estoy completamente de acuerdo, ¿no? O sea, sí hay un problema estructural que hay que resolver en cuanto al órgano judicial. En ese sentido, las respuestas que tenemos que dar también tienen que ser desde esos términos, planteando cambios estructurales, ¿no? Creo que para empezar debemos volver a hablar
de reforma de las instituciones, por ejemplo, ¿no? Uno de los temas más importantes es justamente sobre la administración de justicia, es cómo están funcionando las instituciones en este momento, las instituciones que administran justicia, ¿no? En ese sentido, nos tenemos que preguntar si están siendo eficientes, pues, en sus atribuciones, en sus obligaciones, ¿no? Tomemos el caso, por ejemplo, del Consejo de la Magistratura, ¿no? Esta institución debiera gestionar recursos del órgano judicial, evaluar desempeño de jueces y sancionar a los jueces corruptos. O sea, si nos planteamos la pregunta de si funciona o no, creo que todos los bolivianos vamos a tener la misma respuesta, ¿no? Y eso es algo que si lo negamos seríamos o ciegos o ingenuos, y no estamos aquí para eso, sino estamos para discutir las propuestas para cambiarlo, y lo estamos haciendo además desde un proceso de una carrera electoral que estamos asumiendo, 2 personas del panel como candidatos y un tercero como vocero de una fuerza política, ¿no? Entonces, ¿qué haríamos en este caso, no? Retomo el ejemplo del Consejo de la Magistratura, ¿no? Esta institución ha generado tanta burocracia, tan pesada, que se come todos los recursos del órgano judicial, por ejemplo, ¿no? Solamente para ejemplificarlo, derechos reales depende del Consejo de la Magistratura, y todos sabemos, y en esto estoy de acuerdo con Alberto, ¿no? Cuando decía los trámites y las filas, y es completamente cierto, ¿no? O sea, cuando vas a hacer un trámite de derechos reales, sabemos que tienes muchas trabas, ¿no? Entonces, ¿cómo hay que repensar, pues, el rol constitucional de las instituciones? Muchas gracias, tiempo. Señor Alarcón, a ver, hablando con relación a lo que dice la señorita Crespo, tiene que haber unas reformas de las instituciones. ¿Qué tipo de reformas? Miriam, con las elecciones del 18 de octubre vamos a lograr desmantelar el fraude de las elecciones del año pasado, pero todavía no hemos logrado desmantelar el segundo gran fraude que hizo el movimiento al socialismo, Evo Morales y su cúpula de gobierno, que es el fraude de las elecciones judiciales. Estas elecciones judiciales, que nos vendieron como la gran panacea a nivel universal, estuvieron totalmente subordinadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde seleccionaron a los candidatos con 2/3 de votos de los legisladores masistas. Y los legisladores masistas seleccionaron a candidatos afines al movimiento al socialismo y obligaron al soberano a votar por esas únicas opciones, es decir, que le hicieron creer al ciudadano que estaba eligiendo jueces independientes con su voto, cuando en realidad estaba ratificando a los jueces oficialistas designados en la Asamblea por el movimiento al socialismo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, tenemos que reconocer que esa elección es nula de pleno derecho, porque el 40% eran votos nulos y el 20% eran votos blancos, 60% de votos de rechazo. En el mejor de los casos, algún candidato ha sacado hasta el 4 o 5% de los votos. Entonces, con ese vicio de origen, tenemos que volver al estado anterior a esa elección y tenemos que hacer un nuevo proceso para seleccionar nuevos jueces y remover a todita la cúpula del sistema judicial. ¿Y cómo tenemos que hacer la nueva elección para no cometer la barbaridad que hizo el movimiento al socialismo? Tenemos que hacer una alianza estratégica con organizaciones de la sociedad civil, los abogados más destacados, las facultades de derecho, los representantes de periodistas, empresarios, de trabajadores, de ONGs de derechos humanos. Y en esta alianza entre la Asamblea Legislativa con estas instituciones, tenemos que darle el sartén por el mango a esta sociedad civil para que ellos evalúen y califiquen los méritos de los postulantes. Y la Asamblea, en su reglamento, se autoobligue a respetar esa calificación de méritos, que los mejores calificados, los mejores profesionales... Tiempo, señora Alarcón. Hemos escuchado muy bien su respuesta, y señor Goita, por favor, le pido, si usted está de acuerdo con lo que dice el señor Alarcón, hacer esta nuevamente una selección, pero ya con instituciones totalmente reconocidas por la sociedad para elegir a nuevos magistrados, hacer una elección judicial de esa manera. Bueno, voy a partir señalando que cuando uno ve en qué lugar se ubica Bolivia con relación al resto de los países en el mundo, pues solo están peor que Bolivia, Venezuela, Camboya y otros países así medio raros, que son 2 o 3. Y esa situación crítica motiva que tengamos que llevar a cabo, y esa es la propuesta de Libre 21 de Tuto Quiroga, una reforma efectiva del sistema de administración de justicia.
un cambio en las instituciones que permitan transparencia e independencia de los operadores, de los jueces, de los fiscales. ¿Para qué? Para que el ciudadano se sienta atendido. Para mí es muy básico. El cambio tiene que permitir que cuando uno va a que le brinden el servicio de justicia, uno encuentre un servicio efectivo. Es como cuando uno va a un restaurante y alguien lo atiende. Pues quien lo atiende tiene que preocuparse porque uno salga satisfecho, contento. Y eso es lo que deben hacer los jueces y los fiscales. Y para eso necesitamos transparencia y necesitamos independencia. Y para lograr independencia y transparencia necesitamos procesos meritocráticos para que lleguen a ser jueces y fiscales, no el primo, no el padrino, no, el mejor calificado. Y el mejor calificado es aquel que combina formación académica con una trayectoria que es reconocida también en el medio. Es como con los periodistas. Ustedes, los periodistas, conocen quiénes se han desempeñado bien, quiénes se han esforzado, quiénes han tenido méritos, y los reconocen. Pues lo propio pasa en el ámbito de la justicia. Solo que aquí debemos sumar el respaldo ciudadano efectivo para que podamos encontrar transparencia e independencia, y esa es la propuesta de Libre 21 de Tuto Quiroga. Muchísimas gracias, señorita Crespo. Hacer una reforma radical a la administración judicial, transparencia, independencia, hacer estos procesos meritocráticos. Siempre se ha acusado al anterior gobierno de que justamente tenía dependiente del gobierno al sistema judicial. Así es, solamente le quería hacer una aclaración al señor Alarcón, ¿no? Cuando se refiere a la barbaridad que hizo el MAS, se está refiriendo a algo ratificado en urnas con la aprobación de la Constitución Política del Estado, ¿no? Entonces, no es la barbaridad del MAS, sino es algo que se ha decidido como pueblo boliviano. Ahora, años después, evidentemente, podemos hacer el análisis de si fue un error, de si fue correcto y no, y quizás incluso estaríamos de acuerdo, señor Alarcón, pero eso no significa de ninguna manera que sea la barbaridad del MAS, sino que ha respondido pues a un proceso constituyente que ha permitido que sean así las formas. Ahora, sobre el tema en específico, ¿no? Sobre la meritocracia, la elección de jueces, yo creo que la propuesta en ese sentido debiera apuntar a que los colegios de abogados, las universidades públicas y la sociedad civil y las organizaciones sociales hagan pues procesos meritocráticos para seleccionar a jueces, que sería mucho más interesante que los consejeros designen a dedo, como sucede, ¿no? Prácticamente, ¿no? De todos modos, así como hay malos jueces, hay pues también buenos jueces, ¿no? Creo que sería injusto de tacharlos a todos con la misma brocha, ¿no? En este momento hay más de 1,100 jueces y no todos son corruptos, pero es verdad también que a muchos se los ha encontrado infraganti siéndolos, ¿no? Entonces hay una estigmatización de la justicia y de sus administradores que sin duda responde a una realidad. Creo que para ser juez uno debiera ser intachable, no solamente se pasa por lo académico, que por el Instituto de la Judicatura, por una escuela judicial, pero también el juez debiera ser, pues, para ser juez uno debiera tener el reconocimiento de moralidad en la carrera judicial. Por eso tiene que haber una solución institucional, y esa es la propuesta, ¿no? Una institucionalización de la escuela judicial, que la función del juez esté protegida en el tiempo, ¿no? Ha habido muchas purgas desde ya los 2000 que han hecho que los jueces no quieran ser jueces porque dura muy poco su carrera como jueces, ¿no? Y finalmente un salario y jubilación digna para los jueces. Señorita Todo Alarcón, eso sería una... señorita Crespo, señor Alarcón, usted ha sido aludido. Señor Alarcón. Sí, miren, el problema ha sido que el pueblo ha sido estafado y defraudado en esa elección judicial, Miriam, porque a diferencia de una elección política, las candidaturas para cargos judiciales no nacen de la base de la sociedad de manera competitiva, sino han sido impuestas por un solo partido, el Movimiento al Socialismo, y le han obligado al soberano a votar por esa única opción. Entonces, cuando se le pidió al Tribunal Electoral anterior que incorpore una casilla de votos rechazo para que el soberano tenga el sartén por el mango si la Asamblea Legislativa hizo un pésimo trabajo, como evidentemente lo hizo, no aceptaron. Entonces la única forma de expresar el voto rechazo era a través del voto nulo y blanco, que representó el 60%. Y eso hace de que esas elecciones hayan sido viciadas, son nulas. Por lo tanto, corresponde hacer nuevas elecciones, corresponde remover a todos esos operadores fiscales y judiciales que responden a los intereses de un partido político. Y corresponde
de darle el sartén por el mango a la sociedad civil organizada para que tengamos una justicia y fiscalía verdaderamente independiente del poder político y del poder económico. Y de ahí, de los altos cargos judiciales, Miriam, se va a desparramar en el nivel intermedio y hacia abajo toda la renovación del sistema fiscal y judicial. Si no hacemos esta cirugía mayor, Miriam, no vamos a ningún lado. Este es el gran reto histórico que tenemos los bolivianos. Carlos Mesa se compromete desde el primer día de gobierno a trabajar en este sentido. Tenemos que arrancar de raíz este sistema judicial y fiscal y establecer uno que realmente responda al ciudadano, responda a primero la gente, a las prioridades de las personas de carne y hueso y no a los intereses de una cúpula de gobierno que lo único que pretendía hacer era eternizarse en el poder. El claro ejemplo son los desastrosos fallos del Tribunal Constitucional, que de lo que único que estaban preocupados era de eternizarlo en el poder a Evo Morales. Tiempo, señor Alarcón. Señorita Crespo, ¿quiere responderle a don Carlos? Y la soberanía popular. Yo quisiera responder con propuestas, ¿no? Más adelante, que ahora le toca a Alberto y adelante. Y hacia perfecto. Adelante yo quisiera. Señor Goite, ¿está usted de acuerdo con lo que dice el señor Alarcón? Gracias, Miriam, gracias, Canela. Bueno, yo creo que, a ver, voy a empezar por lo siguiente. La agrupación Libre 21, que es la que lidera Tuto Quiroga, lleva el nombre porque primero hace referencia a la libertad que se logró en este país con el movimiento que tuvimos el año pasado, que precisamente permitió que Evo Morales salga del poder. Y 21 porque es la fecha del 21F que Bolivia dijo no a la vulneración a la Constitución. ¿Quiénes vulneraron la Constitución en ese tiempo? Fueron los magistrados del Tribunal Constitucional, del MAS, que simplemente le dieron el visto bueno a su candidato. Pero no se puede ser libre si no se tiene justicia, transparente e independiente. Pero también hay que tomar en cuenta que el tema de justicia no se reduce solo a jueces. Y la propuesta que Libre 21, que Tuto Quiroga ha presentado y que vamos difundiendo a todo lo largo y ancho de Bolivia, es que debemos trabajar también con las familias, con la juventud, con las distintas iglesias, para poder llevar a cabo ese trabajo que nos permita encontrar soluciones a los problemas en los espacios en los que realmente se encuentra el ciudadano. También debemos fortalecer el trabajo con los municipios. Los municipios no solo en el área urbana, por supuesto, sino también en los grandes, en las ciudades capitales como La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, etcétera, sino también en las otras ciudades donde los municipios son particularmente importantes porque son la institución más cercana al ciudadano. Si trabajamos en justicia con los municipios, las familias, las iglesias, la juventud, podremos encontrar respuestas a nuestros problemas, porque al ciudadano, a ti, a mí, a nosotros, a todos los que nos ven, nos interesan las soluciones de nuestros problemas cotidianos. Tiempo, señor Goitea. Las peleas de los políticos. Usted dice, no se puede ser libre si no se tiene una justicia transparente. ¿Será que es la única cualidad que debe tener la justicia? Vámonos a una pausa y enseguida continuamos con este debate. Hoy hablando de la justicia. Cuatro programas, 4 formas distintas de ver el camino rumbo a las elecciones generales 2020. Periodistas con un amplio profesionalismo y trayectoria nos traerán todos los días el panorama electoral. Miriam Claro, Tufi Are, Vania Borja. Las mejores fuentes de información. La propuesta. 8 propuesta 23. Porque este 18 de octubre, Bolivia decide. Bolivisión, líder en programas electorales. Desde que comienza el día, soy tu compañía para darte alegría. Oh, porque somos familia. Cuando se trata de cuidados, nosotros también somos familia. Por eso, creamos una amplia línea de productos para cuidar de los tuyos y de tu economía. Somos familia. Liz, cuida a tu familia. ¿Tu cabello puede superar el daño? Dove prueba que sí. Expusimos los pinceles a daños extremos y luego tratamos un pincel con Dove. La diferencia es clara. Nuevo Dove Regeneración Extrema. Insuperable la regeneración del daño. Cuando te dicen que tienes diabetes es difícil.
Lo primero que nos preguntamos es, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo empezar a cuidarse? Por ejemplo, la piel es más delicada y se reseca, pudiéndose agrietar. Nueva Goicoechea Diabetex, especial para pieles extremadamente secas como la de los diabéticos, con alantoína, omega 6 y capsicum. Alivia hasta la sequedad extrema, protege la descamación, suavizando y ayudando a prevenir lesiones. Ahora el cuidado de tu piel es una preocupación menos. Nueva Goicoechea Diabetex. Tío Nacho se recomienda de pelo en pelo. Estaba preocupado, es que tenía el pelo muy frágil. Se quedaban en la almohada, en la peineta, en la ducha. Mi hermano me dijo, usa el verde, que es buenísimo. A él le funcionó muy bien para la caída. Tío Nacho Herbolaria combina la nutrición de la jalea real con el poder de los extractos anticaída, fortaleciendo el pelo y volviéndolo más resistente. Y ahora el que veo medio complicado de arriba, se lo recomiendo. Tío Nacho, resultados de pelo en pelo. Esta noche en Bolivia Decide el debate, estamos hablando de un tema importante. Sí, señores, de la justicia de nuestro país, y voy a leer una parte que me ha llamado la atención porque el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas de 1976 señalaba de que la justicia tenía que ser imparcial, independiente y competente. ¿Qué hay que hacer? Y hay tantas frases que se utilizan en nuestro medio como echa la ley, echa la trampa, por ejemplo, las leyes se hicieron para romperlas, la ley se acata pero no se cumple. Acaba de decir el señor Goita de que la justicia tiene que ser transparente, solamente transparente, señorita Crespo, por favor. Adelante. Sí, mira, a mí también, Miriam, me parece importante recalcar una cosa que decías sobre las leyes, ¿no? Yo creo que la solución a la justicia definitivamente no está en las leyes, ¿no? Está en la gente. No podemos seguir pensando que las leyes cambian realidades, aunque sí pueden cambiar paradigmas, y eso también es importante reconocerlo, ¿no? Así como la ley 1008 no ha terminado con el narcotráfico, pues lamentablemente la ley 348 tampoco ha terminado con la violencia hacia las mujeres, ¿no? De hecho, se designó estos casos de violencia contra las mujeres justamente a juzgados especializados que además estaban a cargo de casos de corrupción, ¿no? Entonces se ha saturado estos juzgados y al final la aplicación de esta ley nos ha dejado con sabor a poco, ¿no? A pesar sí de significar un avance importantísimo en el cambio de paradigma de sacar de lo privado a lo público, ¿no? La violencia. Ahora, tengamos claro también que no por tener mayores recursos materiales va a cambiar el sistema. No, necesitamos mejores humanos, y a mí me parece muy importante esto de la humanización de la justicia, porque finalmente, pues los resultados negativos de cualquier proceso de justicia, nosotros lo vivimos en nuestros cuerpos, ¿no? O sea, en nuestras vidas. Sabemos lo que es ir a un juzgado y que no nos atiendan, o que nos atiendan mal, o que no podamos hacer una denuncia, o que a la denuncia finalmente nunca llegue a sentencia, ¿no? Entonces, definitivamente necesitamos una justicia más humana que sepa ver esto, y por ende es urgente, yo creo, un gran pacto de la justicia que pasa incluso por algunas discusiones que asustan a algunos, ¿no? Como las reformas constitucionales, ¿no? Es verdad que son discusiones que no han concluido, pero creo que también lo mejor que tenemos para ofrecer desde el ala de renovación del MAS es justamente que no tenemos miedo a asumir estas discusiones y plantear soluciones reales y acciones reales al respecto. Señor Alarcón, a ver, he escuchado varias cosas. La solución no está en las leyes, sino en la gente. Hay que hacer reformas constitucionales, hacer un gran pacto entre nosotros. ¿Será posible, señor Alarcón? Carlos Mesa considera que la justicia tiene que dejar de ser la cenicienta de los otros órganos o poderes del Estado. Tiene un presupuesto inferior al 1%. Consideramos nosotros que la justicia tiene que ser parte de la agenda social, como lo es o debería ser la educación y la salud. De esa manera tenemos que abrir centros ciudadanos de justicia multidisciplinarios, Miriam, donde intervengan fiscales, jueces, policía en función judicial, árbitros, mediadores, facilitadores, defensores públicos, tanto para proteger a las personas que no tienen recursos económicos como para aquellas víctimas de los delitos más lacerantes contra la sociedad. En estos centros multidisciplinarios tenemos que tener gente altamente capacitada para atender feminicidios, infanticidios, violencia intrafamiliar, violencia
contra los ancianos, personas mayores, etcétera, y tenemos que hacer que estén altamente equipados y descentralizados en los municipios, cerca de los domicilios donde la gente los necesita, porque ¿de qué sirve tener palacios de justicia para el confort y la comodidad de los jueces y para el sufrimiento de las personas que tienen que trasladarse hasta ese lugar para meterse en esos laberintos donde lo que menos encuentran es justicia? Tenemos que descentralizar la justicia en estos ciudadanos, tenemos que equiparlos con condiciones de infraestructura adecuadas y en los lugares donde exista justicia indígena, originaria, campesina, hacer convenios para que también funcione esta justicia y se retroalimente con la justicia formal del Estado, para que no se den la espalda una con otra como lo hacen ahora, sino para que se tomen valores y principios de ambas en un efecto de retroalimentación, sobre todo a través de la jurisprudencia. Ese es el segundo planteo y obviamente la mejora presupuestaria que por lo menos debería estar redondeando entre un 2 y 3% del presupuesto general del Estado. Muy bien, señor Alarcón. Señor Goitia, ¿qué le parece ese plan que presenta el señor Alarcón? Bueno, yo creo que hay que tomar en cuenta que el enfoque de la justicia, e insisto en esto, no se agota en los jueces, no se agota en las leyes. Como tú bien decías, Miriam, hay muchas frases: echa la ley, echa la trampa. Y eso hay que cambiarlo desde la raíz, trabajando con las familias, trabajando con los jóvenes en los municipios, trabajando con las iglesias, para que podamos construir a partir de eso un mejor sistema de justicia. Efectivamente, es necesario que, además de la transparencia, sumemos la independencia de los jueces, porque si no tenemos jueces independientes, no funciona la cosa. Y si no tenemos jueces competentes, tampoco funciona la cosa. Y para tener jueces competentes, requerimos que el trabajo en justicia empiece desde esos lugares más cercanos y más próximos al ciudadano. Y finalmente, creo que es muy importante sumar que ayuda a esto la lucha contra la corrupción. ¿Cómo luchar contra la corrupción en el tema de justicia? Pues uno de los elementos claves y fundamentales de la propuesta de Tuto Quiroga, de Libre 21, es la implementación de nuevas tecnologías. No más papel, cero papel. Aprovechemos la tecnología para que esta además permita transparentar las decisiones que se toman en los ámbitos judiciales y para que al mismo tiempo nos ayude a encontrar soluciones tempranas a los distintos problemas que día a día enfrentamos y que encuentran soluciones muy, muy sencillas en vez de irnos a grandes juicios, a grandes procesos con grandes gastos. Muchísimas gracias. Señorita Crespo, a ver, estoy escuchando, por ejemplo, la justicia tiene que ser parte de la agenda, como lo ha dicho el señor Alarcón, el señor Goitia, hay que trabajar con las familias, con los jóvenes, pensando esto, ¿cuánto tiempo nos llevaría? Y usted dice de que la solución no está en las leyes, sino en la gente. ¿Cómo hacemos para hacerle entender a la gente de que tiene que ser correcta, de que tiene que respetar al vecino? ¿Y para qué están las leyes en ese caso? Primero que hay que acercarnos a la gente, ¿no? A mí me gusta mucho que Libre 21 y que Comunidad Ciudadana se hayan inspirado pues del plan de gobierno que hemos presentado el 2019, ¿no? Que retoman muchas cosas sobre nuestras propuestas de justicia. Nosotros hemos planteado primero la descentralización de muchas cosas, de la salud, de la educación, y también pues tenemos que pensar en una descentralización de la justicia para que esté más cerca de la gente, ¿no? Estamos proponiendo una municipalización de la justicia, ¿no? Que le permita ser independiente y estar cerca de la gente. No debería ser un sueño, sino una meta, pensar en que cada municipio cuente con jueces que administren justicia desde sus territorios, y tampoco debería ser un sueño pensar que cada boliviano pueda acceder pues al sistema de justicia sin tener que realizar viajes o tragarse filas innecesarias. Y esta reforma tiene que además estar a la par de la desburocratización de la justicia. Esto lo hemos planteado ya el año pasado, ¿no? La pandemia nos ha dado lecciones además sobre el uso de las tecnologías que debemos retomar, ¿no? Si un banco puede abrir una cuenta de ahorros por WhatsApp, pues el Estado, desde todos sus órganos, debería poder usar mejor estas herramientas y de formas más seguras y más eficientes, ¿no? Presentar fotocopias de carnet es obsoleto y eso tiene que cambiar, ¿no? Un buen ejemplo de esto es lo que hemos planteado como digitalización del cuaderno judicial en la Ley de Abreviación Procesal Penal, ¿no? Que evidentemente en este momento y por todo el desgobierno en el que estamos sumidos no está funcionando, ¿no? Este proyecto inicia con lo que para nosotros sería el germen de la digitalización de, por ejemplo, un cuaderno de investigación,
notificaciones, ¿no? Es también un avance hacia las notificaciones por correo electrónico, acompañado de la erradicación de la transcripción de actas, que además genera errores y más trámites y más filas y todo, ¿no? Yo creo que se constituye este primer ejercicio en algo que debemos profundizar, que es el inicio del uso de la tecnología vigente, que además que tiene otra ventaja, es que reduce costos, ¿no? Muchísimas gracias, señora Alarcón. Ha entendido el término de la municipalización de la justicia. ¿Qué opinión tiene? Miriam, jamás podíamos haber tomado como modelo de justicia el ejemplo del MAS, porque para lo único que ha servido la justicia del MAS ha sido para perpetuarlo eternamente en el poder Evo Morales, para tapar los hechos de hipercorrupción, como el caso del Fondo Indígena, de 14 años de gobierno, para violar sistemáticamente los derechos humanos y para perseguir a los que pensaban diferente al régimen de Evo Morales. Es decir, el sistema más oprobioso de la historia de Bolivia en justicia. ¿Cómo podemos seguir ese mal ejemplo? Por el contrario, necesitamos urgentemente no solamente acercar la justicia a nivel municipal en los barrios donde lo necesita el ciudadano, sino también tenemos que establecer una verdadera política criminal, Miriam, donde la detención preventiva sea la verdadera excepción y no la regla como es hoy día. Está tan pervertido el sistema, Miriam, que ahora tú detienes para investigar y no investigas para detener. Y con la detención preventiva, que demora años los procesos, con eso se justifica el trabajo del fiscal y del juez y todo el mundo se queda tranquilo y conforme, cuando probablemente en muchos casos los inocentes que tienen la presunción de inocencia estén pagando un castigo anticipado y los verdaderos culpables estén en la calle haciendo fechorías. Entonces, si no cambiamos esta política criminal, si no invertimos las cosas donde el sistema de justicia no esté al servicio de un gobierno que solamente tiene fines políticos para manipular a los jueces y a los fiscales, entonces vamos a encontrar la verdadera respuesta, porque vamos a tener un sistema de justicia que esté al verdadero servicio del ciudadano, a las necesidades de la gente, a tener un verdadero proceso penal de investigación donde la detención preventiva sea la última ratio, sea la excepción y se haga una verdadera investigación para que los verdaderos culpables paguen sus penas en las cárceles y no sean los inocentes los que estén pagando un castigo injusto. Gracias, señora Alarcón. A ver esta frase, señor Goita: detener para investigar y no investigar para detener. Una de las características del sistema de justicia en Bolivia es que se presume que uno es culpable, y más si uno está en la oposición. Y el sistema de justicia que hemos experimentado 14 años es ese. Es el de perseguir al crítico, al opositor, al disidente, al que critica al gran jefe. A ese hay que meterlo preso. Y los ejemplos abundan. Y lamentablemente eso, si no se lo cambia, va a terminar corroyendo, como ha corroído 14 años, el sistema de justicia en Bolivia. Y en lo penal hay que tener en cuenta que no es criminalizando al opositor que vamos a lograr que vivamos todos felices. No, no funciona así. Lo que tenemos que hacer es trabajar para que la gente se sienta segura y se sienta que el sistema de justicia responde efectivamente a esa necesidad de protección que tenemos. Para eso, efectivamente, hay que buscar mecanismos que nos permitan lograr sentencias en tiempo rápido, pero al mismo tiempo de forma justa. Hoy, ninguna sentencia que emita un juez es una sentencia creíble. Ninguna de ellas. ¿Por qué? Porque no es transparente, porque no son independientes, porque están sometidos a presiones de distinta naturaleza. Y eso obviamente nos incrementa la inseguridad, porque al delincuente lo van a dejar libre, al opositor lo van a meter preso y lamentablemente al que tiene poder político o que tiene poder económico, pues a ese ni se lo va a tocar. Ahora, para lograr eso hay muchos elementos. A diferencia, digamos, de cualquier otra propuesta, incluida la del MAS, nuestro planteamiento es no dar poder al dirigente, sino darle poder a la gente. Y darle poder a la gente en los municipios es no meter jueces en los municipios, es desarrollar mecanismos de solución de conflictos en los municipios, que es lo más cercano que tiene el ciudadano, donde encuentra soluciones a problemas. Tiempo, vámonos a una pausa. Me quedo con esa idea. Se presume culpable, mucho más al que es de la
oposición. Volvemos enseguida para escuchar más soluciones que esta noche nos están planteando nuestros invitados en este tema que es sobre justicia. ¿Cómo están, amigos de Bolivia? Mi nombre es Javier Valdés. Soy director y primera voz del grupo Pasiones. Como artista podemos seguir adelante. ¿Cómo? Siguiendo todas nuestras presentaciones en vivo mediante nuestras plataformas virtuales. Facebook Live, nuestro canal de YouTube Pasiones y a través de la red Bolivisión. Escaneando el siguiente código QR. Bolivisión, apoyando el arte y la cultura. Besos y abrazos de... Cuando las escaldaduras se presentan, las mamás entendemos lo que nuestros bebés necesitan. Y al momento del cambio, sabemos que lo mejor para aliviar su incomodidad y su molestia son los pañitos húmedos Pompi Gloss. Únicos pañitos con bisabolol en su exclusiva fórmula que protegen y evitan las escaldaduras en el pompis de los bebés. Su resistencia y suavidad hacen que duren más que los demás. Pompi Gloss, cámbialos con amor. Cuídalo con Pompi Gloss. Pompi Gloss, únicos pañitos que evitan las escaldaduras. El mal olor incomoda más. Aunque no puedas sentirlo, los demás sí sienten tu olor y transpiración. Usa Rexona todos los días, en tu aplicador favorito. Rexona no te abandona. Tío Nacho se recomienda de pelo en pelo. Me encanta que mi pelo se vea más rubio. Mi prima me dijo, prueba Tío Nacho Aclarante, y por primera vez pude lograr el rubio que siempre quise. Tío Nacho Aclarante con jalea real y el poder aclarante de la manzanilla logra un rubio natural, suave y con brillo. Tengo el color que quiero y además está suave, con brillo. Tío Nacho, resultados de pelo en pelo. Esta noche en el debate de Bolivia Decide estamos tocando el tema de la justicia. Nos visitan representantes de Comunidad Ciudadana, el Movimiento al Socialismo Libre 21. Estamos ya en el último bloque. Les voy a dar 2 minutos a cada uno, por favor, para que vaya haciendo ya un último análisis, su propuesta ya definitiva en torno a este tema. ¿Qué van a hacer? ¿Cambiar la Constitución? ¿Ver Asamblea Constituyente? ¿Reformas? ¿Cumbres? Adelante, señorita Crespo. Mira, de nuevo, yo sí creo que debemos volver a repensar una reforma de las instituciones que administran justicia. Hemos hablado de la descentralización de la justicia, hemos hablado de procesos que prioricen meritocracia para la elección de jueces. Y bueno, en ese contexto yo creo que necesitamos muchas cosas, ¿no? Yo decía, necesitamos pues un pacto por la justicia para reformar estructuralmente este tema, porque es un tema que nos convoca desde lo estructural, definitivamente, ¿no? Yo creo que los bolivianos en este momento sentimos justicia porque no se ha sabido, injusticia, perdón, porque no se ha sabido pues encarar procesos de reforma serios, ¿no? Además, la autocrítica en ese sentido es completamente válida y la asumimos desde el ala de renovación de la estructura del MAS, pero también creo que debemos ver hacia atrás, saber lo que se hizo bien y profundizar lo que sí se hizo bien, ¿no? También creo también que sabemos que nunca hemos sufrido más la injusticia que ahora, ¿no? Y que estamos en un contexto de crisis política, social, sanitaria, económica, que nosotros estamos pagando con el hecho de que nos estén robando en pandemia, con el hecho de que estemos muriendo en masacres, con el hecho de que estemos muriendo no sé, que estemos pagando esto con nuestras vidas que están en cementerios clandestinos, ¿no? Estos casos de corrupción, de asesinatos reconocidos como masacres, en este momento están en impunidad también por la ineficiencia del órgano judicial. Y en ese sentido necesitamos pues reformas estructurales que eviten la impunidad en este tipo de delitos, del que no se pueden desentender que son también parteros las otras fuerzas políticas que están por fuera del MAS.
Muchísimas gracias, señorita Crespo. Señora Alarcón, propuestas finales, 2 minutos, por favor. Con gusto, Miriam. No podemos esperar a hacer una reforma constitucional con este sistema de fiscalía y justicia que ya no se sostiene un minuto más, Miriam, ¿no? Si encaramos una reforma a la Constitución, dejaríamos de atender la triple crisis que vive Bolivia: la crisis en salud, la crisis en corrupción y la crisis en economía. Entonces, podemos hacer un debate constituyente, pero esa no es la prioridad en el primer año de gobierno. La prioridad es desmantelar todo este aparato de fiscalía y justicia que ha estado al servicio del movimiento al socialismo, hacer que deje de ser la cenicienta la justicia en relación a los otros órganos del Estado, aumentando significativamente su presupuesto en una franja del 2 al 3% del presupuesto general del Estado. Tenemos que abrir nuevos centros ciudadanos de justicia a nivel municipal en los barrios donde los ciudadanos necesitan a los jueces, y que sean multidisciplinarios: fiscales, jueces, conciliadores, mediadores, facilitadores, defensores públicos altamente especializados, capacitados para atender principalmente feminicidios, infanticidios, violencia intrafamiliar, todos aquellos temas que hoy están completamente descuidados y que la sociedad está pidiendo a gritos que exista justicia en esas áreas del derecho. Tenemos que hacer alianzas con las universidades para la capacitación de los fiscales y los jueces, donde lo principal sea la especialidad y la capacidad profesional, y no ir subiendo en la escalera jerárquica de la burocracia fiscal o judicial. De esa manera van a ser aliados estratégicos las universidades para incorporarlas dentro del sistema fiscal y judicial, para que nos ayuden a capacitar a los jueces y fiscales, inclusive con convenios con otras universidades altamente prestigiosas del exterior. De esa manera creemos que vamos a dar un salto realmente histórico en un sistema de justicia que sea verdaderamente independiente, con un alto nivel de transparencia y con un alto nivel de idoneidad y capacidad profesional. Muchísimas gracias, señor Goitia. Tiene 2 minutos para sus propuestas finales. Muchas gracias. Hay que tomar en cuenta que estamos empezando a vivir una aguda crisis económica que se va a ir poniendo peor. Y en medio de esa aguda crisis económica se va a requerir capacidad para poder enfrentarla. Y al mismo tiempo debemos llevar a cabo una reforma radical del Poder Judicial, como decía, logrando entregar poder a la gente para que pueda enfrentar a esa estructura corrupta que tenemos, y esa estructura altamente politizada que se convirtió por mucho tiempo y sigue funcionando como un mecanismo de persecución política más que de lucha contra la criminalidad o la solución de los conflictos a los ciudadanos. Por eso, nuestra propuesta es poder para la gente, tecnología, por supuesto, para que haya cero papel, apliquemos las nuevas tecnologías y transparentemos la administración de justicia. Un poder judicial independiente, transparente y con capacidad, con carrera judicial para los jueces, pero trabajando también con otros niveles, como son las familias, las iglesias, los municipios, las juventudes, los colegios de abogados, en los cuales encontremos ese proceso que requiere Bolivia construir, avanzar y construir para una justicia mejor. Esa es nuestra propuesta. Queremos y estamos preocupados por el ciudadano, y queremos y vamos a trabajar para el ciudadano, no para el dirigente. Muchísimas gracias. A continuación ya, por favor, sus conclusiones, y para ello van a tener cada uno 1 minuto. Por favor, señora Alarcón, voy a comenzar con usted. Su micrófono, por favor. Sí, con gusto, Miriam. Para nosotros primero está la gente, y eso quiere decir que en justicia necesitamos un nuevo sistema de fiscalía y de justicia que esté al servicio del ciudadano. Tenemos que cambiar la política criminal de raíz para que se investigue para detener y no se detenga para investigar, para que se priorice la respuesta a los delitos violentos contra las mujeres, los niños, los ancianos, la violencia intrafamiliar. Tenemos que remover toda esta cúpula fiscal y judicial que ha estado al servicio
servicio de la perpetuación del poder de Evo Morales, al servicio de la persecución de los opositores y al servicio de tapar y de encubrir los grandes actos de corrupción. Tenemos que tener una fiscalía y justicia verdaderamente independiente, que esté descentralizada en los municipios, en los barrios, donde los ciudadanos necesitan a esos fiscales y jueces. Tenemos que ampliar las funciones de la defensa pública, tenemos que darle una infraestructura y un equipamiento. Gracias, señor Alarcón. Por favor, señor Goitia, el mismo minuto para usted para sus conclusiones finales. 2 y el 3% para que dejen de ser eficiente la justicia. Es importante tener en cuenta que el sistema de justicia tiene que ser un servicio en el cual uno encuentra respuestas y uno sale satisfecho, no con caprichos, sino con la primacía de la ley. Durante mucho tiempo hemos vivido le meto nomás y no me importa la ley. Eso no funciona. Respeto a la ley, respeto a la Constitución. Penas para los delincuentes, las más duras, pero también protección para las víctimas, porque el sistema de justicia no es solo jueces, es poder para la gente, es poder para las víctimas, para que puedan enfrentar situaciones duras. Y en ese mismo marco, insisto, un cambio radical, cero papel, vamos por la tecnología. El desafío no es sencillo, estamos entrando en una aguda crisis económica que requiere capacidad para poderse enfrentar y dentro de esa crisis económica llevar a cabo estos procesos. Y eso lo podemos hacer. La propuesta de Libre 21 de Tuto Quiroga es muy clara en ese sentido y no es sino llevar a cabo la ejecución de la misma. Gracias. Señorita Crespo, el mismo minuto para usted para sus conclusiones. Bueno, yo creo que ya tenemos que dejar la demagogia de lado, sobre todo cuando estamos hablando de temas tan estructurales como la justicia, ¿no? Creo que las personas que nos están escuchando merecen respeto y quieren escuchar propuestas y no la repetición del discurso de los 14 años que, así como las fotocopias de carnet a las que nos referíamos antes, ha quedado obsoleto y además nublado, no por lo que estamos viviendo, por el contexto de crisis que estamos viviendo. No hemos salido de la crisis política y social, estamos sumidos en una crisis sanitaria, estamos sumidos en una crisis económica generalizada que nos está costando a nosotros los bolivianos en nuestros cuerpos y en nuestras vidas. No creo que ha quedado claro que solamente hay un proyecto político y un candidato que realmente propone salir de la crisis a partir de un plan de gobierno con reformas estructurales y eso y ese candidato es definitivamente, a cualquier boliviano que le pregunten va a responder lo mismo, es Luis Arce, ¿no? En ese sentido es la única opción para salir adelante. Vamos a recuperar el futuro de esta manera. Muchísimas gracias a nuestros tres invitados, al señor Carlos Alarcón, señor Carlos Alberto Goitia y la señorita Canela Crespo por haber estado con nosotros esta noche debatiendo justamente acerca de cómo mejorar nuestro sistema judicial. Y ese es el principio de nuestro programa. Justamente que ustedes puedan ejercer en democracia y dar a conocer además sus criterios, sus opiniones y lo más importante, dar soluciones a un problema que llevamos arrastrando hace mucho. Gracias a los tres, muy buenas noches. Yo me despido aquí en este momento solamente de este debate porque enseguida viene Hora 23. Muy buenas noches. Este sector es auspiciado por Neurobimin. Ayuda a tu memoria y elimina el cansancio mental. Neurobimin. Ilumina tu mente. Buenas noches, bienvenidos al Centro de Datos Meteorológicos de Bolivisión. Esperamos que haya tenido un lindo día, porque este 21 de septiembre Bolivia celebra el Día de la Primavera, el Día del Estudiante, del Médico, del Amor, de la Juventud y del Fotógrafo. Y además se celebra el Día Internacional de la Paz en todo el mundo. Es un día especial.